Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Ariel, jeje. Mi nombre es Ariel y en el video de hoy te voy a contar quiénes fueron los cangaceiros, por si no lo sabías. Los cangaceiros, que en español vendría a ser algo así como los bandoleros, fueron bandidos rurales. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Bandidos rurales que actúan específicamente en el Sertão. El Sertão es una extensa región semiárida que incluye partes de varios estados en el nordeste de Brasil. La palabra Sertão proviene de la palabra desertão, que vendría a ser algo así como desierto, desiertazo. Los cangaceiros no aceptaban el modelo de gobierno oligarca, donde el poder estaba en manos de unos pocos pertenecientes a las clases altas. Por eso se rebelaron ante este modelo de gobierno y vivieron bajo sus propias reglas. Las opiniones en relación a ellos varían. Para algunos eran bandidos, asesinos, violadores, criminales de la peor especie. Para otros, en cambio, eran héroes populares y bastante queridos porque le robaban a los ricos de las haciendas para entregarla a los pobres. Onda Robin Hood, pero brasileiro. En el transcurso del tiempo hubo varios de estos grupos armados, pero el más famoso fue el del matrimonio Maria Gomes de Oliveira y Virgulino Ferreira da Silva, porra, mejor conocidos como Lampião y Maria Bonita. Olé, mulendera, olé, mulenda, Lampião, el rey del cangazo, como era conocido, estuvo más de 3 décadas vagando por el Sertão, por el nordeste brasileiro. El fracaso de las muchísimas operaciones para capturarlo y todas las recompensas para matarlo, me salió una rima, hicieron que su fama creciera como creció. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonita. Después de la revolución de 1930, el régimen llamado Estado Nuevo del presidente Getúlio Vargas dictaminó que los cangaceiros eran una amenaza y exigió rendirse a todos, y al que no lo hiciera, ¡pum!, plomo. Los coiteiros eran personas que ayudaban a los cangaceiros. Por otro lado estaban las tropas volantes, grupos armados que fueron creados para acabar con los cangaceiros. Entre los coiteiros que ayudaban a la banda de Lampião había uno que se llamaba Pedro de Cândida. Una de estas tropas, comandadas por el teniente João Bezerra, agarran a Pedro y lo torturan hasta que éste finalmente confiesa el escondite de Lampião. Algunos dicen que lo hizo por dinero. El hecho que en la madrugada del 28 de julio de 1938, la banda de Lampião, por causa de esta traición, es atacada por sorpresa. Mueren varios, entre ellos Lampião y Maria Bonita. Después de muertos fueron decapitados, aunque hay un mito que dicen que Maria Bonita estaba herida y la decapitaron viva. Algo de la historia que me parece horroroso es el teniente João Bezerra, que no tuvo mejor idea que conservar las cabezas y las llevó de ciudad en ciudad por todas las plazas públicas a exhibirlas. Onda, el chabón sacó a pasear las cabezas de gira por todos lados. Pazzesco. Después de todo este tour, terminaron en un instituto de medicina en Salvador Bahía y fueron exhibidas tipo museo. Había otro integrante de la banda, que era el segundo al mando y también era muy conocido. Su nombre era Cristino Gomes da Silva Cleto, mejor conocido como Corisco, o el Diablo Rubio, o Diabo Loiro. Cuando se enteró de lo que le hicieron a sus compañeros, emprendió una venganza feroz pagando con la misma moneda, o sea, decapitando la cabeza de sus víctimas. Corisco estaba casado con una mujer llamada Sergia Ribeiro da Silva. Son todos Silva en portugués. Otra cangaceira, más conocida como Dada. En 1940, tiempo después de la caída de Lampião, Getúlio Vargas empezó a ofrecerles una amnistía a todos los cangaceiros que se rindieran y entregaran.
Corisco y Dada decidieron aceptarla, pero cuando estaban yendo en camino a entregarse, los emboscó una patrulla y ¡pum! A Corisco lo matan y Dada sobrevive pero pierde una pierna. Ella termina presa y a él lo entierran, pero días después su cadáver es exhumado y su cabeza decapitada aparece en el Museo del Instituto de Medicina que estaba en Salvador Bahía con la cabeza de Lampião y María Bonita. La muerte de Corisco es considerada el final del cangazo. Dada, unos años después, logró salir de la cárcel y se dedicó a la lucha para conseguir una ley que se respetara a los muertos. 30 años después, recién en 1969, logró sacar las cabezas de los cangaceiros del museo y fueron enterradas para descansar en paz. Por su lucha fue homenajeada y murió en 1994. También está el caso de otra pareja de la banda de Lampião, Moreno y Dumia. Ellos lograron sobrevivir, pero estuvieron escondidos con una nueva identidad, una nueva vida. Ni sus propios hijos, ni nietos, ni nadie sabía de su pasado. Recién cuando tenían aproximadamente 95 años, confesaron, contaron su historia y fue un flash. De hecho hicieron un documental que lo pueden encontrar en YouTube, Los Últimos Cangaceiros. Si vas al nordeste brasileiro, vas a ver que te van a vender camisas, muñecos, souvenirs, todo relacionado a los cangaceiros, porque son parte del folclore brasileiro de esa zona. Cuando estuve en Caruaru, me regalaron 2 muñecos, uno de Lampião y uno de María Bonita. Bueno gente, llegó la hora de despedirse, hemos llegado al final. Espero hayan aprendido algo nuevo, esa es la idea, el objetivo de estos videos. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle un like, compártanlo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Obrigado. Tamo junto. Valeu.